Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nada más déjenme pongo aquí. ¿Entendido? Ok. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración de los biblistas. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a en el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es el inicio del Nuevo Testamento y necesitamos poner los pilares sobre los cuales vamos a empezar este conocimiento para poderle sacar jugo, para poderle entender. Entonces, vemos desde un inicio que la palabra de Jesús, Yeshua, en hebreo significa Yahvé salva, el Salvador, es como lo traducimos muchas veces. Y Jesús nace en un país concreto, con una geografía y una cultura particular y en una época. Tenemos a Flavio Josefo, que es un historiador judío, que hace referencia de la muerte de Jesús y de que se habla de Jesús. Entonces, Jesús no es un personaje de la imaginación. Jesús está actualmente presente en la historia de la humanidad en determinado momento, en el siglo I. Y es importante que podamos comprender y conocer todas las circunstancias en las cuales vivió Jesús y por qué la transmisión de su mensaje de la manera en que lo hace. Porque podríamos, ¿se acuerdan que hablamos el año pasado, empezamos a hablar de los significados del estudio de la Biblia, que había un significado literal, y había un significado espiritual? Entonces necesitamos poder comprender, para poder entender las dos, o sea, tenemos que adentrarnos en esta historia, conocer las circunstancias para poderlo entender más. Entonces, vamos a entender que Él desborda y trasciende a su época y se convierte en el centro y la clave de la historia humana. Es antes de Cristo y después de Cristo. Gracias, Nati. Entonces, para ver los aspectos socioculturales de Israel en el tiempo de Jesús, se dividió este estudio en tres. El contexto geográfico, económico y social, que es el que nos compete el día de hoy, que es lo que vamos a ver hoy. Y después veremos el contexto político, jurídico y cultural, y finalmente el contexto religioso, la difusión de la fe cristiana y la vida familiar y cultural. Todos estos aspectos nos van a ayudar a formarnos un criterio de discernimiento para poder entrar. Entonces, iniciamos con el contexto geográfico, económico y social. Y vamos a situar el país, ¿dónde está el país en el que nació Jesús? Y para poder entender muchas de las circunstancias. Vemos que el territorio, el país donde se llama Judea o Judá, y en la época de Jesús pertenece al Imperio Romano. Está bajo el dominio del Imperio Romano, como la mayor parte del mundo conocido hasta entonces. Y es un país muy pequeño, está entre el mar Mediterráneo, como pueden ver, aquí en la imagen, está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Y para que ubiquen más o menos las dimensiones, en esa época
La extensión eran 250 kilómetros de norte a sur y estamos hablando como de aquí a Torreón, más o menos. Y 100 kilómetros de este a oeste de ancho, un poquito más que de aquí a Monterrey, como de aquí a Cadereyta. Si se fijan, no es un territorio muy grande. Sin embargo, durante todas las diferentes épocas de la historia de la humanidad, ha sido un sitio de mucho conflicto y ahorita vamos a analizar por qué y desde la época de Jesús lo era. Tenía más o menos 500,000 de habitantes de judíos y aparte había una población que cruzaba porque eran las rutas de comercio que había, cruzaban hacia Asia y por eso había una población flotante continuamente. Entonces vemos que el reino de Judá se divide en 3 partes. Al norte está Galilea, en el centro Samaria y al sur está Judea. Si se acuerdan de los que estuvieron el año pasado cuando fue el reino dividido, ahorita vamos a ver cómo Samaria pertenecía ya al reino del norte cuando fue el reino dividido. Pero ahorita ya a la época de Jesús otra vez está todo reunido en uno, con sus diferencias obviamente, pero ya se considera una sola nación. Y tiene 4 zonas geográficas. La zona plana, que es la que está junto a la costa del mar Mediterráneo, y luego hay una cadena de montañas y desiertos, eso lo vamos a ir ahorita detallando más, es hacia Galilea. Y al lado del río Jordán y del lago de Galilea y del mar Muerto hay valles, por lo mismo del agua, pues son muy fecundos. Y también tenemos una zona de altiplanos. La siguiente, porfis, Nati. Y vamos a analizar un poquito la parte del norte, la zona de Galilea, que es una región montañosa. Se encuentra el monte Tabor, que fue donde fue la transfiguración del Señor, y tiene el valle que está al lado del lago de Galilea, que es un valle muy fértil. Entonces, hay las principales ciudades que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, para que se vayan familiarizando con ellas, es Betsaida, Cafarnaúm, Caná. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que sucedió en Caná? Las bodas. Las bodas. Primer milagro, la autorrevelación de Jesús, decimos en los misterios luminosos del Rosario, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Muy bien. Tenemos Corosaín, Naín, Nazaret, que pues ya sabemos, y Tiberíades. Entonces, esta población es una vía comercial y empieza a mezclarse con otras culturas y con otras costumbres. Y entonces los judíos conservadores no les gustaba y veían a Galilea como Galilea de los gentiles, porque había muchísima población flotante de todos los que iban en esos trayectos comerciales y hablaban de diferente manera. Entonces, así como nosotros hacemos bulla de los chilangos y porque hablan diferente, pues acá también a los que les hacían bulla eran a los galileos. Quiero que alguien me busque en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 45-46, para ver cómo eran menospreciados. Aquí vamos a ver en el Evangelio cómo eran menospreciados estos, el pueblo galileo para los judíos conservadores. ¿Ya me encontró alguien la cita? A ver. Ya. Por favor, Sí. adelante. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Gracias. No, hasta ahí, palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Aquí es el anuncio de Felipe a Natanael. Hemos encontrado al Mesías, es el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué es lo que contesta Natanael?
¿Puede salir algo bueno? De O sea, Nazaret. de Nazaret no puede salir nada bueno. O sea, hay un menosprecio por todos los que son galileos. Y todas estas, por eso es muy importante el ir conociendo el contexto para ir entendiendo por qué había ese desprecio, ¿sí? A ver, aquí tenemos algunas de las acciones de Jesús. Tenemos las bodas de Caná que ya habíamos dicho. También en Caná está la multiplicación de los panes. Tenemos al hijo del centurión, ¿se acuerdan? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará a su hijo, que nosotros lo decimos en todas las misas. En el mar de Galilea, pues cuando Jesús calma la tempestad, cuando camina sobre las aguas, la mitad del ministerio público de Jesús de sus 3 años lo pasa en esta región. Entonces, por eso es importante conocerla. Gracias, Nati. Y ahora nos vamos a ir a Samaria. Samaria es la región media, por la cual tenían que atravesar cada vez que Jesús y sus apóstoles caminaban hacia Jerusalén, pasaban por Samaria. Era lo que quedaba en medio. Entonces, aquí en Samaria, no sé si se recuerdan en Juan 4, la samaritana. ¿Alguien puede comentar algo de ese evangelio que les llame la atención? Que ella fue la que le ofreció a Jesús agua, ¿no? Sí, efectivamente. Ella le ofrece, o sea, Jesús manda a sus discípulos a que vayan a traer comida para dejar ese momento. Bueno, si ustedes ven mi icono de ahí. Sí. Entonces, le ofrece el agua y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, tú me pedirías a mí el agua viva, que no tendría sed. Pero hay un momento en que ella le dice, nosotros, ¿sí? Adoramos en el monte fulanito, que es donde nuestro padre Jacob. Aquí es donde se empiezan a ver las diferencias que quedaron desde la separación en reinos divididos, la separación del norte. ¿Se acuerdan cuando se separa el norte del sur? Los del norte ya no tenían un templo donde ir. Los del norte empiezan a hacer sus propios altares, empiezan a poner aquí no tienes que ir a Jerusalén, aquí vas a hacer la adoración. Y ella trae eso dentro de su corazón. O sea, es que a nosotros nos dijeron que aquí y ustedes dicen que allá, y Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, no hay confusión, ¿sí? La salvación viene de los judíos, pero llegará el momento en que Dios quiere bueno, ya me confundí, adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense qué importante es esta región de Samaria. Está ubicada entre Galilea y Judea y tienen que pasar por ahí. Los asirios habían conquistado, ¿se acuerdan? Las 10 tribus del reino de Israel y se fueron al exilio y entonces esos poblados fueron colonizados por gente extranjera y empiezan a mezclar la idolatría, ¿sí? Y entonces son expulsados del judaísmo. No se les consideraba judíos. Ellos solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia y ningún otro libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque empezaron a adecuar su religión a como a ellos les convenía. Y por eso fueron rechazados por los judíos. ¿Cuáles son algunas de las acciones que Jesús hace ahí? Pues obviamente lo que ya hablamos de la samaritana, pero también Jesús les encomienda a sus discípulos, cuando es la ascensión, que vayan y prediquen Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es muy importante porque Él no excluye a nadie. Jesús no está excluyendo a los que habían sido excluidos por los propios sacerdotes y los gobernantes de los judíos en anterioridad por no cumplir.
Y esto es una lección muy importante para nosotros porque a veces en un ardor apologético queremos, o sea, andamos nosotros cerrando puertas a hermanos que están en otras denominaciones de cristianismo, como son nuestros hermanos protestantes, pero es muy importante, como Jesús, tener la certeza que la salvación, ¿sí? La iglesia que Jesús dejó es la católica, pero no por eso podemos hacer a un lado a todos los demás. Esta es una gran lección perdón, cápsula de catequista, ni modo. Y nos vamos ahora a Judea, que es la región donde se encuentra Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y esta es una región desértica, árida, muy montañosa, y es la más extensa, la más despoblada y la más pobre. Qué raro, ¿verdad? Porque siendo la capital, que es el centro religioso, como que pensamos siempre que las capitales son las que tienen mayor auge económico, pero en este caso no. Y ahorita vamos a ver en unas, déjenme decir la que sigue, en unas gráficas, por qué, por cómo era el comercio, dónde iban las líneas de comercio hacia Asia. Entonces, los judíos de Jerusalén son los más conservadores y estrictos defensores de la pureza de la religión y sus rituales, al menos como nos lo mostró Jesús en sus evangelios de manera exterior. Y entonces a los samaritanos ya mencionamos que no los consideraban judíos, a los galileos no los toleraban y se burlaban de ellos porque eran ignorantes y no del todo puros porque estaban contaminados con los gentiles. Hay una soberbia dentro de los pobladores que les digo que es lo que nos pasa a nosotros como católicos a veces. Nosotros somos los que estamos en la verdadera fe y nos sentimos así como que somos los puros, somos los que sí venimos con la sucesión apostólica y etcétera, etcétera, y faltamos a la caridad ahí. Entonces, algunas de las acciones de Jesús, pues obviamente es el nacimiento de Jesús en Belén, la resurrección de Lázaro en Betania. Betania ahorita, por ejemplo, en la actualidad está en el límite con Palestina y Israel. Todavía es una zona ahí de conflicto. La expulsión de los vendedores del templo, la oración en el huerto de Getsemaní, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es en Jerusalén. Gracias. Entonces, ¿cómo se ganan la vida las personas? ¿Cuál es su trabajo? Entonces vemos que tienen algunos, son nómadas que tienen sus ovejas y sus cabras, otros ya están establecidos como agricultores y otros más ya viven en las ciudades y tienen, pues tienen oficios de artesanos o trabajan para el gobierno. Esto es bien importante porque nosotros vamos a encontrar en las parábolas de Jesús continuamente, estas tres maneras de generarse la vida, porque los ejemplos que Jesús usa, las parábolas que él usa, hace referencia a las cosas que son existenciales y que son reales y que las ven ellos en el día a día y las pueden entender. Por ejemplo, pasamos a la siguiente, vamos a la agricultura. La agricultura es la principal forma de ganarse la vida. Y obviamente cultivan los granos, el trigo, la cebada, y la siembra es a mano. Y las viñas es como el VIP de los cultivos y son los más preciados son los más preciados por los, permítanme, por los agricultores. O sea, cultivar la vid, nomás quiero ver el tiempo, que voy bien. Perdón. Quiero, por ejemplo, vamos a buscar en Lucas. Yo creo que nos vamos a Lucas 8. Lucas 8, 5. ¿Alguien lo encontró? Sí. ¿Me lo pueden leer? 5, sí. ¿Me lo pueden leer, por favor? Sí. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte del grano cayó al borde del camino. La pisotearon y las aves del cielo se la comieron. Palabra de Dios. Gracias.
Alabado sea Dios, bendito sea Dios. ¿Se acuerdan de esa parábola? Una parte cayó afuera del camino, otra parte cayó adentro, otra parte cayó en los espinos. Eso era algo que era cotidiano y común para todos los que se dedicaban a la agricultura, que era lo más. Entonces, las parábolas que el Señor utiliza, les cae el 20 completamente. Y dice, pues sí, sí es cierto. Entonces, por ejemplo, tenemos otra parábola de Jesús que dice, yo soy la vid, les digo que era el cultivo VIP, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ¿sí? Que si lo tradujéramos, si Jesús estuviera en este momento, y fuera su ministerio ahorita en el 2021, Jesús diría, yo soy la internet y ustedes son las computadoras, ¿sí? Y sin el internet no te conectas a la web, que es Dios Padre. Y todo el mundo lo entendería. Pero entonces Jesús utiliza todos estos y él hace referencia a sí mismo como uno de los cultivos, porque finalmente la vid, que es la que nos da el vino, va a ser lo que Jesús va a utilizar como medio para lo que es la transubstanciación en la Eucaristía. Entonces, es como vamos todos relacionando todos. Muy bien. Bueno, ya saben, cultivan higos y los olivos y todo lo demás. Muchas gracias, Nati. Sí, siguiente. Tenemos la ganadería, la pesca y la minería. Entonces tenemos los rebaños de las ovejas, las cabras, que son la fuente importante de ingreso, comen la carne. Y tenemos a Jesús, que se llama a sí mismo, y vamos a buscar esta cita bíblica, y vamos a poner en San Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo. Gracias. Aquí Sí. dice, el pastor y el rebaño. Dice, El buen pastor. ¿Es del versículo 1 a cuál? 1 en adelante. Yo ahorita te digo. Ok, muy bien. Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó diciendo, les aseguro que yo soy la puerta porque deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Entonces, fíjense, nosotros, o sea, cuando Jesús dice que Él es la puerta y luego nos dice, yo soy el buen pastor. Si ustedes se fijan, aún en la indumentaria que utilizan nuestros sacerdotes y obispos, o sea, tenemos la imagen del buen pastor. El báculo que usan los obispos es el báculo del buen pastor. La estola que se ponen arriba de los hombros es la manera en que los pastores cargaban a sus ovejas, porque están cargando al pueblo de Dios. O sea, todo está relacionado con esta forma de ganarse la vida que era común y familiar a la época, y que nosotros tenemos que tener esta claridad de pensamiento para poder llegar a un discernimiento en las escrituras. Entonces, la pesca normalmente estamos hablando que se relaciona en el lago de Galilea. Sabemos que los apóstoles, básicamente la mayoría fueron pescadores, los sacó de ahí de Galilea la mayoría. Y los recursos y minerales es el cobre y el basalto, que también la llamaban la piedra de hierro, y es utilizado para fabricar las ruedas de molino y los utensilios agrícolas. Todo esto es lo que necesitamos nosotros ir entendiendo. La siguiente, porfis, Nati.
Entonces, los oficios y profesiones, que era la otra manera de ganarse la vida, y estos eran más los que estaban en las ciudades, en los que estaban en las ciudades. Dice que la ocupación más productiva y típica de la época es el artesanado, son los artesanos, los que trabajan en su casa y elaboran las herramientas que se van a usar o lo que se necesitaba para el servicio del gobierno y de los sacerdotes, y se hacía en casa. Entonces esta era un oficio que se iba transmitiendo de padre a hijo. Entonces nosotros pensamos y suponemos que José, que era carpintero, que era un artesano que se dedicaba a la carpintería, pasó ese oficio a Jesús también, porque era la costumbre de la época. Entonces, tenemos otros docenas de oficios que también se mencionan en la Biblia, como los canteros que trabajaban en la piedra, la cantera para la construcción, los albañiles, los que hacían los tejidos, los que teñían las telas, que tenían esas tinas, pues eran más como lagunitas de colores que se metían junto a ellos y salían todos del mismo color, los sastres, los que curtían las pieles, los talabarteros, herreros, alfareros. Y entonces, otros de las ocupaciones... ¿Mandé? Pensé que me había hablado alguien, perdón. Entonces también había otro tipo de ocupación que eran los militares y los del gobierno, donde se encontraban los sacerdotes, comerciantes, trabajadores calificados, los sirvientes, y los trabajadores no calificados en general eran los más pobres y los que hacían los trabajos más difíciles, y eso sigue actualizado hasta el presente. Entonces, muchos gremios de los profesionistas están alrededor del templo, ¿sí? ¿Se acuerdan de los comerciantes? Que es cuando que están ahí en el templo, que, bueno, ya lo veremos eso en su momento, pero que hacían chanchullos, que tenían que llegar los pobres con 2 palomas para hacer la ofrenda, pero llegaban y decían, no, esas palomas no están bien, tienes que comprarlas de aquí. Y entonces compraban las palomas de ahí, y claro que las palomas que ellos dejaban, pues se las vendían a alguien más como si fueran las buenas. Y se me hace muy familiar lo que vivimos ahorita, un acta de nacimiento, no, pero esta no está nueva, tienes que ir y sacar la nueva ahí en el cajerito que está en Sendero, para que le pagues los 150 pesos por el acta nueva. Así, burócratas. Desde entonces, ahí seguimos iguales. Entonces, pues muchos de los gremios era la construcción y el mantenimiento, los adornos, los arquitectos, constructores, orfebres, y todos, el templo daba mucho trabajo, era el que daba el trabajo en el área de Jerusalén. Y también estaban los escribas y los fariseos, que se ganaban su sustento como maestros. A ellos se les pagaba por sus enseñanzas, tipo los sofistas. Y entonces las mujeres son las que hacen el trabajo doméstico, y a menos que fueras rico y tuvieras para pagar quien te hiciera tu trabajo, y las amas de casa se encargaban de los hijos y de moler los granos, cocinar y todo lo que se acostumbraba, porque no había HIV allá. Entonces, pues lo tenían que hacer ellas. Entonces tenemos que el comercio se centra especialmente en el templo, en las autoridades romanas y en los ricos de Judá. Las clases poderosas son las que monopolizan todo lo que es el comercio y sacan el provecho de ellos. Entonces, el ser comerciante era algo que te daba a un estatus dentro del sistema social, y ya había inclusive sacerdotes que se encargaban. Y aquí tenemos el ejemplo, en los dibujos está un pescado que cambiaban por grano, también sí es cierto que también había el trueque. Y en el comercio interior, lo que era el comercio interior, que era el más reducido, que era el que menos economía reportaba, pues era más bien al intercambio. Y todo lo que sobraba de... Perdón, Yoli, dime. Tengo una duda. Entonces, viendo así como las actividades que ellos hacían de economía, ¿cuál sería, bueno, obviamente, la actividad más, como por decir,
no mala, o sea, menos bien vista. La menos bien vista Porque esa es vendría a ser los recolectores de impuestos. O sea, los que ya. trabajaban para el Imperio Romano. Dentro de, o sea, Ok. podrías trabajar para los sacerdotes judíos, podrías trabajar para el templo, pero también trabajaban para los romanos, y los romanos eran los que estaban, pues, imponiéndose dentro pues eran los invasores. Entonces era como si te fueras con los traidores. Entonces, si recuerdan, y lo vamos a ver en el llamado a la vocación de Mateo, o sea, era un recaudador de impuestos y era repudiado por todos los judíos. O sea, ¿cómo me vas a venir a sacar dinero a mí para dárselo a los romanos? Ok. ¿Sí? Gracias. Ok. Nos vamos, estamos en el comercio interior, perdón, sí, que eran las aldeas, que era de trueque, y normalmente lo que hacían era el intercambio de alimentos, metales preciosos por telas. O sea, pues si yo tengo cebollas y tú hiciste una tela bien bonita, pues te la cambio. Estaba más a base de trueque, era un comercio informal. Y el comercio exterior, si me haces favor de pasar a la siguiente, porfis, Nati. En el comercio exterior teníamos, sobre todo, que se importaban los artículos de lujo. El oro, el mármol, el bronce, el incienso, las maderas finas, las piedras preciosas, y lo que se exportaba era alimentos, frutos, aceite, vino, pescado, los productos industriales simples como las pieles. ¿Se acuerdan que teníamos los curtidores y los tejidos? Era una relación no muy pareja en el intercambio con los otros, el comercio exterior, con lo que hacían con los otros países. Pero acuérdense y vamos a ver ahorita, cómo eran las rutas de comercio y por qué esto sucedía. Pero obviamente comprabas caro y vendías un poquito más barato. Los esclavos, porque es importante mencionarlo y señalar que sí había esclavos en la época de Jesús. Y había el comercio de esclavos tanto de hombres como de mujeres. Había un lugar en Jerusalén donde se ponían a la venta públicamente los esclavos. Esto es muy importante porque luego vamos a ver en las cartas de Pablo, donde Pablo pide que se reciba a un esclavo que había escapado, que es Tito, que lo reciba como hermano. Como nosotros en el cristianismo, desde ese inicio que se acostumbraba a la esclavitud, teníamos una actitud de que todos somos iguales. Y nos vamos ahora al contexto económico, que esto se me hace muy, muy importante para que vean el por qué tenían estas rutas de comercio. Nati, si me pudiera señalarles aquí con una flechita donde está, gracias, aquí abajito donde está el mar del Mediterráneo. A ver, creo, más hacia el oeste, no, hacia tu izquierda. Ahí estás en la India, ahí subimos. Vamos para arriba, Egipto, vete para arriba, Egipto, ¿sí? Y hacia arriba, esa franjita, aquí donde empiezan todas las líneas, Nati, donde empiezan todas las líneas, esta es el área de Israel, de Judea. ¿Se fijan cómo estamos en el mar Mediterráneo? Y la manera de cruzar de todo lo que es Europa por el mar Mediterráneo hacia Asia y hacia África empieza aquí. ¿Y ven cómo son todas las rutas que inician? En la que dice, aquí para abajito hay un lado que dice Petra, y luego Damasco. Toda esta área son las áreas, y más ahí por Damasco es por donde está Jerusalén, por lo cual no pasaban las rutas de comercio por Jerusalén. Por eso Jerusalén no era tan rico, porque las rutas de comercio pasaban, y por eso esto es un polvorín y sigue siendo un polvorín, porque quien controla esta área geográfica controla el paso de toda Europa a Asia. Entonces,
es importante, ya lo verán en la cuestión política, pero ver que las grandes rutas comerciales pasaban por la costa de Judá. Entonces, todas las compras que se hacen en monedas romanas o locales, y existían las aduanas, no solamente en la frontera, sino también en los mercados. Imagínate que pagabas impuestos, bueno, lo hacemos aquí. Pagan impuestos para importar y te cobran impuestos cuando tú compras la mercancía importada. Entonces, ahí todo el mundo sacaba tajada. Y si vemos las monedas, si vemos nosotros las monedas, vemos la del talento, que era una moneda griega. ¿Se acuerdan de alguna parábola? La de los 10 talentos. Exacto, gracias, Tere. La de los talentos que Jesús pone la parábola de que le deja el Señor 10 talentos a uno, 5 talentos a otro y 1 talento a un tercero. El talento era igual a 6,000 dracmas, ¿sí? El dracma era una moneda de plata, la que tiene el búho. Y esas 6,000 dracmas eran igual a un denario. El denario, que es una moneda romana, era el equivalente a un día de trabajo, a una jornada de trabajo. Entonces, cuando te están hablando que le dieron un talento, estás hablando que le dieron 6,000 días de trabajo. El sueldo de más de 10 años, ¿sí? O sea, cuando nosotros empezamos a ver estas realidades, ya cuando te dicen, le dio 10 talentos, pues no dices, le dio 10 moneditas. No, le dio 10 centenarios, ¿sí? No era cualquier moneda un talento. Y claro que vamos, o sea, cuando te dicen de que en la parábola de los talentos, obviamente, o sea, tenemos el significado literal, pero acuérdense que tenemos el significado más profundo, que podríamos traducirlo en los talentos propios que nos ha dado a cada uno, por supuesto, pero también en todas las riquezas que nosotros tenemos y qué hacemos con ellas. O sea, la vida, la salud, la familia, los hijos, estamos ahí rumiando, porque no tengo el último carro, el celular mío está viejito y el internet no funciona. Y dices, por Dios, estás con tu talentito ahí enterrado. O sea, tenemos que, bueno, pero todo eso lo veremos después. Yo nomás tenía que hablar de las monedas, han de disculpar. No se me quita lo de la catequista nunca. Y bueno, yo con esto, solamente déjenme ver si me quedan 3 minutitos más. Me queda 5 minutitos, muy bien. Yo leí el denario es la moneda que les paga cuando les dice que vayan a trabajar y que unos van todo el día y otros mediodía y otros unas cuantas horas y les paga el mismo denario. Así es. Exactamente. Cuando los trabajadores de la última hora, es exactamente cuando repelan y dicen, ¿por qué si él trabajó poquitas horas, o sea, le vas a pagar lo mismo que a mí? Ese es el denario del que está hablando. Y es una moneda de plata del Imperio Romano, que también se utilizaba para pagar un día de trabajo. Era un día completo de trabajo. Pero tenemos otras citas bíblicas, déjenme la encuentro. Aquí tengo, no, Ok, vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 20 en adelante. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo lo puedo leer. Adelante. Dice, mandaron a unos espías que aparentando ser hombres honrados, hicieron decir a Jesús algo que les diera pretexto para entregarlo al gobernador. Estos le preguntaron, Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú nos enseñas de veras a vivir como Dios exige. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaba, les dijo, enséñame una moneda. ¿De quién es la cara
y el nombre que aquí está escrito. Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahí, gracias, hermano. Gracias, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una trampa que le pusieron a Jesús, ¿sí? ¿Tenemos o no tenemos que cobrar pagar los impuestos? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, fíjense cómo es importante porque tenemos otra donde les piden los impuestos y a Pedro, y Jesús manda a Pedro a que pesque un pescado donde sale la moneda, ¿se acuerdan? Para que vaya y pague, el impuesto que se debía. Y el hecho de estar en las cosas de Dios, el hecho de formarnos nosotros ahorita en este taller de Biblia, no nos va a eximir de nuestras responsabilidades cívicas, sino al contrario, nos va a hacer que seamos mejores ciudadanos, más solidarios con los demás. O sea, esta entrega hacia Dios nos ayuda a ser mejores personas. Yo aquí termino con mi presentación. Sigue mi compañera Nati. Hola, buen día. Muchas gracias, Yola. Muy interesante como siempre. Quiero empezar el tema felicitándolos a cada uno de ustedes porque hoy festejamos a San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas. Fíjense, San Jerónimo, cuyo nombre en griego significa nombre sagrado. Así que muchas felicidades a todas las biblistas y biblistas que estamos hoy aquí. Me toca compartir el tema sobre el contexto social. Ya Yola habló sobre el contexto geográfico y económico y a mí me toca el contexto social. Lo primero que tenemos que ver cuáles las creencias básicas de las autoridades judías o del pueblo judío. Lo primero que vemos es que ellos tenían tres ideas muy claras. Número uno, que existía un solo Dios santo y providente. Número dos, que ellos eran el pueblo elegido. Y número tres, que la ley que ellos tenían expresaba la voluntad de Dios. Por otro lado, también tenían en sus creencias que el mundo o el cosmos fue hecho o fue creado como un macrotemplo. Por lo tanto, el templo, primero la tienda del encuentro y luego ya el templo, es el microcosmos, es decir, el espacio de culto de Dios. Y toda alianza se necesitaba un mediador, que era el sacerdote. Entonces, entendiendo el mundo como el macrocosmos y el templo como el microcosmos, la parte más importante. Y eso es lo que nos vamos a referir el día de hoy, el templo. Por eso, las autoridades judías en el pueblo judío precisamente compartían tres tipos de autoridad. La autoridad religiosa, la autoridad secular y la autoridad sapiencial. ¿Quiénes eran ellos? La autoridad religiosa era la nobleza sacerdotal o el clero. La autoridad secular era la nobleza laica, los ancianos. Y la nobleza sapiencial eran los escribas o también llamados maestros de la ley. Vamos a ir viendo estos tres tipos de nobleza o tres tipos de autoridades judías. La primera, Nati, vamos a ver. Sí, perdón. Perdón, soy Laura. Una disculpa. Creo que si van un poquitito muy rápido. Nada más solamente me podrías repetir la idea que tenían ellos, los judíos, que dijiste que era un solo Dios. Sí. Una disculpa, pero... No te preocupes, no te preocupes. Estamos hablando de que para ellos existe un solo Dios. Y ese Dios es santo y providente. Número dos, eran el pueblo elegido. Y número tres, tenían una ley que expresaba precisamente la voluntad de Dios. Entonces, un solo Dios, un pueblo elegido y una sola ley. Gracias, corazón. Sí, de nada, de nada. Vamos a ver entonces la primera autoridad, que es en este caso la autoridad religiosa. Y vamos a iniciar
con la nobleza sacerdotal o el clero. ¿Ok? Lo primero que tenemos que puntualizar es que el pueblo judío tenían un tipo de política teocrático, es decir, la importancia del clero judío radicaba en la teocracia. ¿Y qué es la teocracia? Es el gobierno cuya autoridad procede de Dios. Es decir, los representantes administraban su gobierno en nombre de Dios. En las teocracias, los gobernadores eran simultáneamente los jefes de gobierno y los jefes espirituales. Bien, aquí vemos entonces que parte de la teocracia. Vamos a ver entonces quién era el clero. El clero era la nobleza judía, los más altos dignatarios, pero también era la autoridad religiosa, la autoridad política y la autoridad jurídica del pueblo judío. Es decir, eran los más altos mandos, lo más alto mando. El clero tenía varias clasificaciones de acuerdo a su categoría social. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, estamos en la autoridad religiosa, que es el clero. El primer puesto lo ocupan el sumo sacerdote o el Cohen Godol, que es el miembro más importante del pueblo. En segundo lugar, tenemos a los sacerdotes jefes que conformaban la aristocracia sacerdotal. Luego tenemos en tercer lugar a los sacerdotes simples. Y por último, a los levitas. Ellos conformaban el clero bajo. No se preocupen, vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el sumo sacerdote. Es el más importante, el dignatario religioso de más alto rango. El sumo sacerdote era, como decíamos ahorita, el miembro más importante del pueblo judío. Que recuerden que vivían bajo una teocracia. El sumo sacerdote tenía sobre sí toda la autoridad en todo tipo de cuestión de la nación. El sumo sacerdote pertenecía al partido de los saduceos, aunque ahorita lo vamos a ver, les adelanto que los saduceos eran muy conservadores y se atenían expresamente a la ley antigua. También es importante recalcar que el sumo sacerdote colaboraba con el poder romano. ¿Cuál era el privilegio más importante del sumo sacerdote? Lo que no podían hacer los demás. El privilegio era el único mortal que podía entrar en el Sancta Sanctorum. ¿Y qué es el Sancta Sanctorum? En latín se llama Santo de los Santos. Podía entrar un día al año. ¿Qué día era? El día de la expiación o día del perdón. ¿Qué significaba entrar en el Santo Sanctorum? Significaba entrar en la presencia de Dios. Directamente en la presencia. Y solamente él tenía este privilegio. ¿Okay? Él también era considerado, porque tenía un encuentro con Dios, también el sumo sacerdote también era considerado como tenía la facultad de profetizar. Pueden encontrar luego todo el capítulo de Levítico 16, ahí van a encontrar el gran día del perdón. No lo vamos a leer porque está un poco extenso el tema, pero lo encuentran en el Levítico 16.
¿Qué encontraban en el Santo Santorum? Encontraban lo que tenía el Arca de la Alianza, es decir, lo que contenía los 10 mandamientos. Pero había otro rol importante del sumo sacerdote. Él era el que presidía el Sanedrín. Él presidía el Sanedrín. Entonces, recuerden que el Sanedrín era una asamblea de consejos de sabios y se conformaba por 71 miembros. A mero arriba, quien presidía era el sumo sacerdote. Luego había 70 sabios, entre ellos, ahorita lo vamos a aclarar, pero eran 70 sabios entre escribas y ancianos, todos hombres prominentes de la nación. El sumo sacerdote también debía cumplir severas prescripciones sobre la pureza, por ejemplo, y las cuestiones matrimoniales. Ahí todo el Levítico nos va a hablar de ello. Por ejemplo, una de las prescripciones que tenía el sumo sacerdote era no tener contacto bajo ninguna circunstancia con un cadáver, porque esto le causaba impureza. Y la menor falta a las normas litúrgicas que asumiera el sumo sacerdote venían a ser acarreados un juicio de Dios. ¿Ok? El puesto del sumo sacerdote es hereditario y también es vitalicio. Es vitalicio, que incluso se mantiene después de que ya no lo era. Ahora vamos a ver al número 2, que son los sacerdotes jefes que formaban parte de la aristocracia sacerdotal. ¿Quiénes eran los sacerdotes jefes? Eran un grupo de sacerdotes distinguidos, que ellos tenían un asiento en el Sanedrín. Y entonces tenían también una categoría social del resto del clero. Estos sacerdotes jefes también ocupaban 5 cargos por orden de importancia. Por supuesto, después del sumo sacerdote. Recuerden que a mero arriba estaba el sumo sacerdote. Luego seguían los sacerdotes jefes. ¿Quiénes eran los sacerdotes jefes? Aquí, en esta categoría, que es la número 2, vamos a encontrar 5 tipos de sacerdotes jefes. El número 1 era el comandante del templo, o también llamado el jefe supremo del templo. ¿Qué hacía el jefe supremo del templo? Pues asistía al sumo sacerdote en las ceremonias solemnes. También lo vigilaba para que realizase correctamente los ritos. Y era elegido, el comandante en jefe era elegido entre las familias de la aristocracia sacerdotal. Luego tenemos a los jefes de los grupos semanales y van a ser 24 jefes de los grupos semanales porque el calendario litúrgico que tenían el pueblo judío estaba conformado por 24 semanas. Luego tenemos a los jefes de los turnos diarios, ¿ok? Ya que la sección semanal se dividía entre turnos de 4 y 9 turnos, por lo que los jefes eran 156. Ellos no vivían en Jerusalén, estaban dispersos por toda Judea y Galilea y solo asistían a Jerusalén en las fiestas anuales. Como número 4 tenemos a los jefes de la protección del templo, llamados también guardianes del templo. Y como su nombre lo dice, ellos tenían en su poder las 7 llaves de todo el templo, ¿ok? Ellos estaban encargados también como guardianes de las llaves del templo, pero también vigilaban el santuario. También luego podemos ver en Lucas 22:4 y Lucas 22:52 que les llaman también la policía del templo. Por último, tenemos a los tesoreros del templo. Los tesoreros del templo no podían ser menos que 3. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían los tesoreros del templo?
como su nombre lo dice, administraban los ingresos del templo, las reservas del templo, el tesoro del templo, y ellos custodiaban la pieza más sagrada, que eran los ornamentos del sumo sacerdote. Fíjense nada más, los ornamentos del sumo sacerdote. Estos son los sacerdotes jefe. Ahora vamos a ver los sacerdotes simples. Ellos no eran los jefes, eran sacerdotes simples. Y todos ellos eran descendientes de Aarón. ¿Quiénes eran los sacerdotes simples? Los sacerdotes simples, y lo vamos a ver en el libro de Primera de Crónicas, son la gran masa de sacerdotes existentes que estaban distribuidos por toda Judá. Estaban organizados en 24 clases sacerdotales, ¿de acuerdo? O secciones sacerdotales. Y ellos tenían, recordamos que el título lo pasaban de manera hereditaria, remontándonos hasta la genealogía de Aarón. ¿Cuáles eran las funciones de los sacerdotes simples? Las funciones eran eminentemente cultuales, es decir, del culto. Y ellos realizaban una semana de servicio en el templo según su turno. Y su turno era de sábado a sábado. Y además participaban en las 3 fiestas anuales de peregrinación. ¿De acuerdo? Estos sacerdotes simples vivían 10 u 11 años al mes en sus casas, es decir, fuera de Jerusalén. Ellos ganaban sus ingresos ¿de dónde? De los diezmos y de otros tributos particulares. Pero generalmente estos salarios, estos ingresos eran insuficientes, por lo que estos sacerdotes simples se veían obligados a ejercer otro tipo de profesión, otro tipo de oficio. Lo vemos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, cuando nos dice que Herodes hizo aprender el oficio de canteros y de carpinteros a muchos sacerdotes. De hecho, Herodes empleó a muchos sacerdotes para la reconstrucción del templo y en la construcción del santuario. ¿De acuerdo? Ellos eran los sacerdotes simples. Uno de los pasajes que podemos ver que se refiere a los sacerdotes simples en los turnos que les tocaba era Zacarías. Y eso no lo vamos a leer, les digo, porque tenemos mucho material, pero lo podemos encontrar en Lucas 1, del 5 al 20, cuando a Zacarías, el esposo de Isabel, le pasa a su turno y ahí se le aparece un ángel. Por último, en cuarto lugar, todavía estamos con las autoridades religiosas. Tenemos a los levitas. A los levitas que eran descendientes de los sacerdotes y que conformaban el clero bajo. El nombre de levitas proviene de Leví, que era una de las tribus de Israel, de donde tenían que ser descendientes. Si no eran descendientes de ahí, entonces no podían ser los levitas. Así como los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de Sadoc. Es decir, los levitas tenían que ser descendientes de Leví y los sacerdotes tenían que ser descendientes de Sadoc. ¿Quién era Sadoc? Sadoc fue un sumo sacerdote de la época de Salomón y de David. Los levitas o el bajo clero estaban en un grado inferior a los sacerdotes y los levitas no participaban en los servicios rituales. De hecho, tenían prohibido bajo pena de muerte a los levitas introducirse en el edificio del templo y acercarse al altar. Igual que los laicos tenían prohibido acercarse al altar. Ahora bien, los levitas
se dividen también en dos grupos de aproximadamente igual número de participantes. ¿Cuáles son estos grupos de levitas? Número 1, los cantores y músicos. Los cantores y músicos constituían la clase superior de los levitas, ya que la tarea de los cantores y los músicos era acompañar musicalmente el culto diario de la mañana y de la tarde. Además, acompañar también en las fiestas particulares. Por ejemplo, un importante coro de levitas cantaba sobre los 15 escalones que conducían al atrio del templo. Pero los levitas nunca se situaban en el atrio, porque eso le pertenecía a los sacerdotes. Luego, el otro grupo de los levitas son los servidores del templo. Eran los sacristanes, los que tenían labores de vigilancia. Y los sacristanes ayudaban a los sacerdotes a ponerse y a quitarse las vestiduras sacerdotales. Los sacristanes preparaban el libro de la ley para la lectura bíblica diaria. También los servidores del templo estaban encargados de la limpieza del templo, menos del atrio, porque eso le tocaba a los sacerdotes. Esos eran la cuestión de los levitas. Vamos a hacer, estamos hablando, la primera autoridad es la autoridad religiosa. Entonces veíamos que las autoridades judías tenían un partido teocrático, es decir, un gobierno teocrático, partían del gobierno de Dios. La nobleza sacerdotal estaba constituida por el clero, y el clero tenía la autoridad religiosa, la autoridad política, la autoridad judía de todo el pueblo. ¿Okay? Era lo más alto dignatario. Y se conformaba esta nobleza por el sumo sacerdote, que decíamos que era el más alto grado dignatario de mayor autoridad. ¿Ok? Tenía un puesto vitalicio el sumo sacerdote. Luego tenemos a los sacerdotes jefes, que constituían la aristocracia sacerdotal, y ellos, los sacerdotes jefes, tenían 5 tipos de grupos, que eran el comandante jefe o jefe supremo del templo, los jefes de los 24 grupos semanales, los jefes diarios, que eran 156, los tesoreros que administraban, y los guardianes del templo, que tenían las llaves y que vigilaban el atrio. También tenemos a los sacerdotes simples, que eran las clases sacerdotales que realizaban el servicio del templo una semana de sábado a sábado y que vivían fuera de Jerusalén. Y por último también tenemos a los levitas que provenían de la tribu de Leví y que estaban divididos en 2 grupos: los cantores y músicos, que acompañaban el culto diario y las fiestas, y los guardianes o servidores, que servían de sacristanes o vigilantes y que le ayudaban al sacerdote en sus vestiduras y que en la limpieza, y que además también eran porteros. Eso era la nobleza religiosa. Ahora vámonos a la nobleza laica, la segunda nobleza laica. ¿Ok? La nobleza laica, recordamos que era la autoridad secular, es decir, que no eran los sacerdotes, sino que eran los laicos. Y para poder entender un poquito esto, recordemos que el Sanedrín era la asamblea o grupo más distinguido que manejaban la parte administrativa y política. Lo presidía, a mero arriba estaba el sumo sacerdote. Acuérdense que el Sanedrín tenía 71 miembros. El número 1 era el sumo sacerdote, que estaba mero arriba, que era el más alto dignatario, y los 70 restantes estaba distribuido entre escribas y ancianos. Entonces, vamos a ver la parte de los ancianos, ¿ok? Entonces,
vamos a ver que la aristocracia sacerdotal también está la nobleza laica. Y en esta nobleza laica la conformaban los ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran los ancianos de los judíos? Eran los jefes, pero de las familias más ricas e influyentes. Es decir, no eran sacerdotes, eran laicos. Uno de ellos, y formaban parte del Sanedrín, uno de ellos lo tenemos a José de Arimatea, que era jefe de una familia laica muy influyente. Lo vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, que lo mencionan. Por ejemplo, en Mateo lo menciona como un hombre rico. Marcos menciona a José de Arimatea como un hombre ilustre. Y Lucas lo menciona como una persona buena y honrada. Así que quienes formaban el Sanedrín eran el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas. Dentro del grupo de los ancianos es importante señalar que el procurador romano en Judá escogía entre ellos a los funcionarios que se iban a encargar de los impuestos, es decir, de recabar el tributo exigido para los romanos. Los ancianos pertenecían también al partido saduceo. Recuerden que el partido saduceo eran los que eran ricos, eran hacendados y se atenían estrictamente a la letra de la escritura y eran muy conservadores. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces también los ancianos tenían escasa influencia sobre el pueblo porque eran los encargados también de recoger los impuestos para los romanos. Así que el pueblo no gozaban de mucha simpatía con el pueblo. Esto sería la nobleza laica o ancianos, que es la autoridad secular. Ahora vamos a la autoridad sapiencial. Recuerde que sapiencial viene de conocimiento o de sabiduría. Nati, Sí, perdón. una preguntota, disculpa. Sí. Ahorita mencionaste que los ancianos se encargaban de escoger o de distribuir los impuestos. No, el procurador escogía entre el grupo de ancianos, escogía a varios ancianos para que fueran los funcionarios de los impuestos. Ellos eran los encargados de recabar el tributo exigido para los romanos. Por eso no gozaban de simpatía en el pueblo. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Ahora, recuerden que los ancianos pertenecían a la nobleza laica, ¿ok? Los ancianos a la nobleza laica, la nobleza secular. Ahora vamos a ir a la tercer tipo de nobleza, la nobleza sapiencial. Les decía que sapiencial viene de conocimiento o de sabiduría. Y aquí tenemos a los escribas. Los escribas también eran llamados doctores o maestros de la ley. ¿Recuerdan? Para ser escriba tenían que pasar muchos años de estudio y solamente cuando tenían 40 años les podían ordenar y les podían llamar rabí. Recuerdan que a Jesús también le llamaban rabí, ¿de acuerdo? Y el Evangelio nos presenta en dos ocasiones con el ciego de Jericó y María Magdalena que no llaman rabí a Jesús, sino que le llaman rabuní. ¿Qué significa rabuní? Rabuní significa mi maestro, mi querido maestro. Fíjense, lleva un grado también de cariñosidad, de cercanía. Entonces, volviendo a los escribas, a ellos también se le llamaba rabí. A ellos nunca les llamaron rabuní, solamente a Jesús en dos momentos, aparte de rabí, a Jesús le llamó el ciego de Jericó y María Magdalena, también le llamó rabuní. Entonces decimos que los escribas
junto a los sacerdotes o al clero y a los ancianos, los escribas también formaban parte del Sanedrín. Recuerden, 71 miembros. Todos los que eran fariseos del Sanedrín eran escribas, pero también había escribas que no eran fariseos. En la época de Jesús podemos ver a dos grandes escribas destacados que formaban parte del Sanedrín. Y lo recordamos, todos conocemos a Nicodemo, que era un rico Nicodemo, y que viene de noche a entrevistarse con Jesús, y a Gamaliel, que también era fariseo, y que se dice en Hechos 5:34 que fue maestro de Saulo de Tarso. Fíjense, es increíble la escena que tenemos de Nicodemo cuando viene de noche a encontrarse con Jesús. Encuentran dos maestros, uno por título, que era Nicodemo, y uno por gozar de ese título, que era Jesús. Nicodemo viene de noche porque tenía miedo, pero reconocía que Jesús, le dice Nicodemo a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Es muy interesante ese encuentro entre Nicodemo y Jesús. Luego Gamaliel, hay una frase de Gamaliel muy interesante, textualmente no la recuerdo ahorita, pero había muchos, en la época de Jesús surgían muchos grupos, y entonces decían, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los atacamos, los dejamos que fluyan o qué hacemos? Y Gamaliel siempre les dijo algo muy importante que hasta la fecha se sigue mencionando. Gamaliel les dijo, si son de Dios, van a continuar. Hagas lo que hagas, si vienen de Dios, van a continuar. Si vienen de los hombres, si no son de Dios, tarde o temprano van a acabar. Entonces, esa era la mentalidad de Gamaliel. Bueno, volviendo a los escribas. ¿Qué distinguía a los escribas? Tenían algo muy importante que los distinguía, y era el conocimiento de las escrituras y su competencia jurídica. Por lo tanto, los escribas eran personas indispensables para los consejos y para los tribunales. Fíjense hasta dónde eran importantes, que tenían el poder de atar y desatar en las cuestiones civiles y religiosas del tiempo, de su tiempo. Es decir, su palabra era ley porque se basaban en el conocimiento de las escrituras y en el conocimiento jurídico de la época. ¿Ok? Para ser escriba, les decía, se necesitaban muchos años y un perfecto conocimiento de la ley y de las tradiciones orales. Tanto que hasta en esas tradiciones orales había también algunas tradiciones esotéricas. También la conocían para poder distinguir entre unas y otras. Es importante saber que ellos no cobraban, sino que dispensaban gratuitamente su enseñanza. Un dato curioso es que la juventud de todos los rincones del mundo, en aquel entonces conocido, venían a sentarse a los pies de los escribas, para sentarse a los pies de esos grandes maestros, porque tenían un gran prestigio ante todos los hombres por el conocimiento de las escrituras. Eso es respecto de la autoridad sapiensal. Pero vamos a ver 4 grupos político-religiosos que influían en la época de Jesús. Tenemos, por ejemplo, a los saduceos, a los fariseos, a los celotas y a los esenios. Los saduceos, recuerden que su nombre procede de Sadoc. Les decía que Sadoc fue un sumo sacerdote de la época de Salomón y de David. Los saduceos pertenecen a la clase alta, eran ricos, eran gente hacendada y pudiente, pertenecían a la gran aristocracia, eran grandes propietarios. Pero ellos, los saduceos, colaboraban con el poder romano.
Querían mantener el orden público, aunque también querían la independencia. Eran muy conservadores, se atenían a la ley, no creían en la resurrección. Ellos no creían. Por el contrario, los fariseos cuyo nombre significa separado, puros, santos, ellos se separaban, eran hombres piadosos que también conocían muy bien la ley de Moisés, y la cumplían con ayunos, con penitencias, con oraciones. Ellos sí tenían una gran influencia en el pueblo. Ellos sí tenían pertenecían a la clase media, eran pequeños comerciantes. Los fariseos, como se sentían los puros, los santos, pretendían separarse de los que no conocían la ley porque los consideraban impuros. Eran tan nacionalistas y eran muy hostiles con los romanos, pero muy astutos, no usaban la fuerza. Y los fariseos esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios. Eran muy adictos a la tradición oral, lo que no tenían los saduceos. Observaban con puntillas el sábado, la pureza de los alimentos y el diezmo. Uno de ellos, recuerdan a Pablo en Filipenses 3, del 4 al 6, va a decir Pablo que él era fariseo. Y también tenemos en Hechos, pero en Filipenses 3 lo va a decir muy puntualmente. Otro de los grupos político-religiosos son los celotas. También hemos escuchado de los celotas. ¿Quiénes eran los celotas? Era un movimiento totalmente extremista y armado. Celotas significa sentirse celoso de. Eso era lo que significaba celotas. Y también, muy astutamente, no se enfrentaban al ejército romano, pero aprovechaban cada fiesta y cada reunión del pueblo, los celotas, para organizar revueltas. Estos celotas pertenecían a las capas más pobres del pueblo. Eran agricultores, eran jornaleros, eran pescadores. Estos celotas solían esconderse en las cuevas de Galilea y contaban con el beneplácito, con la ayuda, con el apoyo de las clases populares del pueblo. Fíjense, hay entre los seguidores de Jesús, que luego se hicieron apóstoles, tenemos a Simón el Celota, también llamado Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, que les digo, luego se hicieron apóstoles. El tiempo, híjole, muy bien. Ya tenemos por último a los esenios. Los esenios eran una especie de monjes que vivían a las orillas del Mar Muerto, directamente en Qumrán. Fíjense lo que pasaba con los esenios. Ellos esperaban la venida no de uno, sino de dos Mesías. Esperaban que vinieran dos Mesías. Uno que atendiera la cuestión política y otro que atendiera la cuestión religiosa. ¿Para qué? Para que entre ambos restablecieran la justicia, el final del pecado y la restauración del imperio de Israel. Mucho se dice que entre los esenios había varios discípulos de Juan el Bautista. Fíjense bien, entonces, entre las clases sociales podemos distinguir muy claramente tres tipos de rangos: los ricos, la clase media y los pobres. ¿Quiénes eran los ricos? La corte, como ya dijimos, la corte, la aristocracia sacerdotal, que es decir, la familia del sumo sacerdote y la nobleza clerical, pero también era la segunda aristocracia, es decir, la aristocracia laica, los grandes comerciantes, los terratenientes, y aquí mismo también entraban los saduceos. Eran ricos, eran asentados, eran pudientes.
Luego también tenemos a la clase media. En la clase media, como su nombre lo dice, eran los medianos comerciantes o pequeños comerciantes. Eran los artesanos, eran los prestadores de servicio. Había muchos sacerdotes, sobre todo los sacerdotes simples que pertenecían a la clase media, incluso luego vamos a ver también pobres, había sacerdotes de clase media y sacerdotes pobres, y que tenían que tener otro oficio para poder solventar sus gastos. Entre la clase media también se encontraban los fariseos. Luego tenemos a los pobres, pero también en esta categoría también entran los marginados. ¿Quiénes eran los pobres o marginados? Eran los jornaleros, los esclavos y los libertos. También muchos escribas, como les decía, que no cobraban. Había muchos escribas pobres. Pero también había los mendigos. Los mendigos tenemos a los ciegos, a los leprosos, a los tullidos, a los mutilados, a los endemoniados. Pero también tenemos a los publicanos, que eran marginados porque el pueblo no los quería porque cobraban los tributos para los romanos. También tenemos entre los pobres a los gentiles, a los que no eran judíos, y también a los pecadores públicos, entre ellos a las prostitutas, a los adúlteros. Fíjense, si podemos ver en las categorías, Jesús era carpintero, era un oficio humilde. Incluso cuando fue presentado en el templo, sus papás hicieron la ofrenda por los pobres. Entonces tenemos aquí en esta categoría, lo encontramos en Lucas 2:24. Me quedan 6 minutitos. Ya estamos terminando. Pero, ¿cuál era el papel de la mujer judía en tiempos de Jesús? Es muy importante el papel de la mujer judía. Y vamos a ver que lo mismo que el esclavo, la mujer, dependía de un dueño, que podía ser su padre, o que podía ser un dueño, que podía ser su marido. La mujer no podía gozar ni de los ingresos de su trabajo, ni de lo que se encontrara, porque para ella estaba destinado su sitio, que era la casa. Incluso si se veía obligada a salir, tenía que cubrirse forzosamente con un velo. Nadie le podía dirigir la palabra, ni siquiera para saludar. La mujer también debía aceptar que su marido compartiera su afecto con otras mujeres, ya sea esposas, ya sea concubinas, incluso hasta con esclavas. Aunque la poligamia era rara, pero por motivos económicos, no por otra cosa. Y de entre ellos, ella no podía decir que se quería divorciar, solamente el marido tenía ese derecho. La mujer tenía que estar sometida a todas las prescripciones de la Torá, todas. Ella no tenía acceso incluso a la enseñanza religiosa, incluso en la sinagoga tenía un lugar marginal. Sin embargo, la mujer también tenía derechos. ¿Cuáles eran los derechos de la mujer? La mujer, como hija de Israel, tenía derechos. ¿Cuáles eran esos derechos? Por ejemplo, su marido estaba obligado a darle de comer y a vestirla, a darle cierto dinero. Incluso si llegaba la mujer a caer esclava, el marido tenía que hacer todo lo posible por rescatarla. Si se enfermaba la mujer, el marido debía proporcionarle las medicinas necesarias, ¿ok? No podía el marido obligarla a la prostitución y tampoco podía ser repudiada por cualquier motivo. Eso era lo que se veía. Sin embargo, en algunos textos antiguos que se han encontrado, han visto
que la realidad difería un poquito de las prescripciones que tenía la mujer. Por ejemplo, la mujer que tenía su lugar solo en la casa, algunos textos antiguos se han encontrado que veían a las mujeres en el campo ayudando a sus maridos en las faenas agrarias. Pero también algunas mujeres dirigían el comercio y que el amor conyugal también era muy importante para la mujer en los tiempos judíos. Termino con la siguiente pregunta. ¿Cuál era el papel de Jesús en este escenario social? Podemos ver a Jesús frente a los escribas y fariseos que se jactaban de la ley. Vamos a ver cómo Lucas va a presentar a Jesús misericordioso, siempre buscando encontrar a personas para salvarlos, al que estaba perdido, para encontrarlo. Jesús va a criticar mucho la incoherencia de la doble moral de los fariseos. Él nos va a invitar, y él invitaba al pueblo judío a que le creyéramos, a ser auténticos. Jesús invitó a seguirlo a todo tipo de personas. Él no veía la condición de la persona, si era humilde, si era pescador, si era campesino. Él no veía. Él veía el corazón humano. Jesús derribaba las barreras de los prejuicios. Incluso hubo muchas mujeres que fueron discípulas de Jesús que lo siguieron y lo ayudaban con sus bienes, a riesgo de ser criticadas. ¿Sí? Incluso vamos a ver cómo muchas mujeres fueron sanadas, fueron curadas por Jesús. Es decir, Jesús atiende a los marginados. Jesús les devuelve la dignidad como ser humano. Les da la salvación y les da la sanidad de cuerpo y la sanidad de alma. Y lo sigue haciendo hoy en día. Hoy en día Jesús lo sigue haciendo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que Jesús requería y que requiere hoy nuestro? La respuesta a su amor es nuestra fe. Es el seguirlo con amor, es el seguirlo buscando, es encontrarnos cara a cara con Él para tener esa dignidad de hijo de Dios. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta antes de hacer la oración, justamente son las 11:30, ya nomás nos falta la oración, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo respondemos. Bueno, no tanta pregunta del tema, más que nada, ¿todas estas clases son grabadas y se ponen a nuestro servicio? Sí, tengo entendido que sí, incluso lo suben a la página de YouTube. Si estoy mal, corrígeme, Mayita, por favor, pero tengo entendido que sí son grabadas. Ok, sí, para repasarlas, por favor. Claro que sí, es importante, y además recuerden que Maya sube la presentación y vamos revisando paso por paso, porque pues el tiempo que tenemos es corto, ¿verdad? Sí. Maraulina tenía las manos levantadas, sí. Entonces el sumo sacerdote sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Mira, el sumo sacerdote viene desde cuando estaban en el Sinaí, en la presentación, hasta el segundo templo, hasta la destrucción del segundo templo, existió el sumo sacerdote. Él tenía básicamente la teocracia, es decir, el pensamiento de Dios. El tiempo de Jesús fue muy importante. Algunos sumos sacerdotes tenían ese acercamiento con Jesús y otros no lo tenían muy claro. Pero ellos tenían la importancia de Dios y veían el acontecer diario de Jesús. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sino para hacer la oración y luego los anuncios.
Bien, pues les agradezco mucho a nombre de Yola y a nombre propio, y les voy a suplicar si me ayuda Margarita a hacer la oración final y para poder concluir con el tema. Muy amables. Gracias. Bueno, pues hemos hecho un viaje en la máquina del tiempo hacia el contexto histórico en tiempos de Jesús. Muy interesante, Natalia, muy interesante, Yola. Y yo quiero pedirle a nuestro Padre Dios que mire con cuánta alegría han preparado ustedes el tema y con cuánto entusiasmo nos reunimos para escuchar su palabra. A un lado todas nuestras actividades para estar aquí atentos y le pedimos a Dios su luz, su guía. No nos sueltes de tu mano, Señor. Te damos gracias por permitirnos conocer este libro de amor que has escrito para nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. ruega por nosotros. Gracias. Ale, si tienes algún... Ale, ¿algún anuncio? Muy bien, bueno, nada más reafirmando lo que decía Marisela, efectivamente todas estas reuniones se graban y se comparten por el canal de YouTube de la parroquia para que después le den seguimiento, ¿sí? Ale, creo que Laura Dávila levantó la mano, mi vida, está comentando aquí en el chat. Ay, perdón, Laura. Sí. Vamos a tener un libro o algo que nos vaya guiando. Sí, la semana pasada les comentábamos, estamos trabajando en los últimos ajustes del libro digital. Ese libro lo van a tener ustedes como un ebook, o sea, de forma digital, y cada quien lo puede imprimir desde casa. Sí. Ahí está toda la información y las presentaciones se manejan como un resumen del propio libro. Entonces, también las presentaciones se les van a estar compartiendo. ¿Ok? Y pues bueno, hoy, Gracias. como decía Nati, hoy es el día de San Jerónimo. Y pues sí, es nuestro santo patrono. De hecho, pues es un doctor de la iglesia porque pues también ha marcado muy claro el camino del estudio bíblico. Él estuvo pues prácticamente como unos 40 años en Tierra Santa porque quería entender desde la vivencia, ¿no? Y ahí estuvo y ahí hizo sus traducciones. Entonces, es un hombre que fue tocado por el Espíritu Santo para que nosotros hoy gocemos de las Sagradas Escrituras y las podamos leer. Entonces, pues sí, hay que darle gracias también porque gracias a ese amor a Dios nuestro Señor, nosotros hoy podemos ser testigos de lo que es la lectura bíblica y el estudio bíblico. Entonces le damos gracias a San Jerónimo por esa docilidad a Dios ante esto que Dios le estaba pidiendo. Hay un quote muy bonito de San Jerónimo que dice: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Qué bonito, ¿verdad? San Jerónimo ese lo dice. El león del desierto. Sí, hay que pedirle mucho pues también la gracia que interceda por nosotros para realmente amar las Sagradas Escrituras tal y como son. Así que muchísimas gracias a Nati y a Yola. Yola va a tener boda próximamente de su hijo, así que pedimos por ti, Yola, en este proceso también de entregar tu hijo al altar, a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, pues aquí nos vemos la próxima semana y trataremos de enviar el ebook en esta semana, si Dios quiere, ¿ok? Para que ya lo tengan ahí. Muchas gracias. Felicidades, Yolis. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendecido día. Muy bonito. Muchas gracias, igualmente. Nati, Yola.
Dios los bendiga.